Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa de Es la Hora. Darle la bienvenida primero a Manuel. ¿Qué tal, Manu? Pues como siempre, feliz y contento de poder estar aquí contigo y poder hacer estos programas. Pues muy bien, hoy vamos a ver si podemos terminar la sesión de viajes astrales. El tercero ya. El tercero ya, ¿vale? Pero vamos a empezar con la chicha. ¿Con la chicha? Empecemos con la chicha. Con la chicha le decimos porque nuestro compañero Julián dice, la gente quiere chicha, pues vamos a darles chicha. Supongo que son las experiencias, ¿no? Correcto. Profundizar un poquito. Tenemos experiencias, pero sí quiero puntualizar, si me permites, Manuel, antes explicaros un poquito, ¿vale? Yo os dije que todos los viajes astrales que yo he hecho, y afortunadamente he hecho bastantes, no han sido provocados por mí, ¿vale? Sino que como que alguien me ha sacado o me han llevado o ya he aparecido en ese lugar, he tomado conciencia y he podido dirigir mi sueño y estar por todos los sitios y tener experiencias muy grandes. ¿Qué pasa? Os lo digo porque vais a escuchar, si os miráis en internet, como yo siempre os digo, informaros, vais a ver a profesionales que dicen que cuando es provocado por sí mismo, pues algunos han padecido dolor, esa sensación que explicaste tú como que se te desgarra la carne de los huesos, otros han padecido pánico. ¿Qué produce? Por favor, para las personas, evidentemente decimos que no es peligroso, pero para las personas o que padezcan de corazón, o que puedan tener un cuadro esquizofrénico, ¿verdad? O que no tengan mucho sentido, o sea, no puedan razonar, no razonen bien, se crean todo lo que ven o sean muy fantasiosos, pues no es conveniente, porque yo siempre os lo digo, las cosas no le deis mucha importancia, razonar bien, centraros en lo que de verdad podáis centraros, porque hay gente que se obsesiona y eso pierde, ¿verdad?, a la persona y es muy importante decirlo. Claro, exacto. Yo creo, tengo que decirte y apuntar a este respecto que esa es la clave, ¿no? La clave está precisamente en no obsesionarse con eso. Vivimos una realidad y esta realidad es el presente, el aquí y el ahora. Entonces, cuando descubrimos este tipo de experiencias tan maravillosas, posible que a lo mejor, dependiendo cómo sea nuestro grado de saber ser y estar, nos deje un poquito colgado al respecto. Y ahí sí que pueden atravesar ciertas líneas que no son buenas, que se atraviesan. Vale, es verdad. Y cuando os pase, quiero apuntar, ¿vale? Que cuando os pase, que por ejemplo hacéis ese provocado y de repente os sale, no tengáis miedo si escucháis un ruido muy muy fuerte, ¿vale? No es que hay personas que les ha pasado que escuchan un ruido muy fuerte, piensan que se están muriendo. No es de vuestro cuerpo, es un sonido exterior, ¿vale? Es del astral y luego se pasa. No os asustéis, de verdad. Si vosotros vais preparados y mentalizados de que no os va a pasar nada, de que todo lo controláis vosotros, de que allí en esos planos tenéis la fuerza y el poder, no os va a pasar nada, no os preocupéis que no tendréis miedo ni viviréis episodios peligrosos, pero hay que decirlo, quiero deciroslo todo para que nos veáis en ese momento, tengáis miedo y os asustéis, ¿vale? La gente nos ha preguntado, Manuel, nos han contado muchas experiencias, casos, que no podemos meter todos, pero sí que nos inciden mucho en la diferencia entre viaje astral y bilocación. ¿Qué les decimos? Porque la bilocación yo creo que sería un tema también para tocar distinto en otro programa. Sí, vamos a ver. Hay tres vertientes, ¿no? Por un lado estaríamos hablando del viaje astral, por otro lado estaríamos hablando del sueño lúcido y para terminar pues lo que es la bilocación. Si me permites yo te voy a hacer, a mi modo de entender las cosas, unas pequeñas diferenciaciones que existen para saber de qué estamos hablando, si de una cosa u de otra. ¿Te parece? Uh-huh. Bien, mira. La diferencia que hay entre un viaje astral o un sueño lúcido, para mí, hay poca. Al fin y al cabo se trata de lo mismo, de un viaje astral, con la diferencia que, siendo lúcido, tú puedes perfectamente maniobrar de manera autónoma todos aquellos espacios que te rodean. Es decir, puedes ser perfectamente consciente de dónde quieres ir y con quién quieres estar. Esa es la diferencia de lo que sería un viaje astral inducido a un viaje astral consciente o simplemente lo que se llama o denomina en muchos casos sueño lúcido. Después tenemos, como has dicho, la última parte que sería esas bilocaciones, ¿no? Vamos a ver.
El tema de la bilocación, ¿cuál es la diferencia que distingue una cosa de otra, una experiencia de otra? Bueno, pues es muy sencillo. En la bilocación te diría que prácticamente no se puede, a mi modo de ver y entender las cosas, puede ser que para otro, en este caso experto o erudito, pues tenga otra explicación, ¿no? No se puede delimitar dimensiones distintas y diferentes, porque para eso está precisamente el alma, que sí puede, ¿vale? Sería limitar una doble realidad en este plano físico. Es decir, poder estar, para que lo entendan, en dos sitios al mismo tiempo. En un viaje astral, tú tienes que entrar en ese sosiego desacostumbrado hasta rozar esos parámetros del sueño, y sin embargo en una bilocación puedes estar plenamente consciente de tus facultades. ¿Me he explicado? Sí, lo que pasa que no sé si siempre estás plenamente consciente de tus facultades, y te lo explico, por ejemplo, por un caso en el que mi hermana vio a una vecina, donde viven mis padres, es una urbanización, y en la calle donde viven ellos hay una vecina, salen con el coche mi hermana y mi cuñado, y ven que la vecina de la esquina entra a su casa con el coche, incluso le dicen hasta luego, suena vida, adiós, tal, tal. Se despide, y cuando vuelve nos cuenta, pues he visto a la vecina y tal, le dice mi madre, imposible si está en la otra punta de España. Los dos aseguran que la vieron, pero ella estaba en la otra punta de España. Ella no estaba consciente ni que estaba, o que mi hermana y mi cuñado lo vieron ni nada. Eso es algo que yo creo que a lo mejor quedan unas energías o hay un... yo no entiendo de estos que hablan de otros universos paralelos, otras cosas, si se pueden cruzar. Es que no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Es un tema un tanto complejo y te voy a explicar por qué. Porque si esta persona se les hubiera aparecido simple y llanamente desde un punto en el cual tú te presentas, no pasa nada. El problema es que tú incluyes ahí un vehículo, es decir, su propio coche. Entonces, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿De un viaje astral? ¿De una bilocación? ¿De mundos paralelos? De, como suelen decir en ese sentido, que para cada persona existen 7 parecidos. Es un poco complicado y complejo, es un poco complicado. Habría, en todo caso, que para que yo te pudiera dar una explicación un poco más o menos elocuente sin tener que entrar en la especulación, habría que hablar con esa persona y que diera un poquito de contexto, idea, la forma para saber cómo se sintió en aquel momento, qué estaba haciendo. Estos detalles son muy relevantes a la hora de poder determinar qué sucedió realmente. De todos modos, yo pienso, ¿verdad? Pensamos, yo no soy ninguna experta en el tema de bilocación, os podéis informar por ahí, en algún momento a lo mejor lo tocamos, contamos alguna experiencia conocida, pero os vamos a poner después del programa, os hemos preparado una conferencia de Javier Sierra, que sí que ha estudiado, por ejemplo, a esa dama de azul, ¿no? Santa Teresa de Ágreda. Correcto. Nosotros estuvimos allí en la iglesia viendo su cuerpo. Yo creo que os gustará mucho esa conferencia. Habla de la bilocación, de lo que esa mujer hacía, de viajes astrales. Muy interesante, no os lo perdáis, y ahí ya profundirá él un poquito más, ¿verdad? Porque si entramos aquí, yo os digo una cosa, y yo pienso una cosa. Yo he tenido viajes astrales, he tenido sueños lúcidos, he tenido experiencias extracorpóreas muy, muy distintas, entonces yo no me vuelvo loca, no las clasifico en un género. Yo las tengo, las vivo, me sale cuando me sale. Una forma muy importante también, aunque ya explicamos la forma si la queréis provocar vosotros, el cuerpo, la habitación y todo, es que mucha gente lo hace, muchos expertos lo hacen, es escuchar una música especial. En internet la encontraréis, se ponen los cascos, ni muy altos ni muy bajos, y se dejan llevar por esa música o esos sonidos. Si queréis, lo haréis, y en lugar de ser provocado, alguien os sacará, os dormiréis y luego apareceréis ahí en ese sueño, que es lo normal, lo que suele pasar a todo el mundo, ¿verdad? Correcto. Vamos a entrar ya con las experiencias, para no dilatarnos más. Sí. Quiero que nos cuentes la experiencia aquella tan fuerte, la primera que tuviste, tan especial. Estupendo, mira, vamos a ello. Verás, esta experiencia se remonta a algo más de 15 años, que es cuando por primera vez fui capaz de hacer un viaje astral totalmente consciente y lúcido. Y cuando te digo esto es muy sencillo, ¿no? Recuerdo que aquella noche fui despertado por los lloros y los quejidos que padecía mi madre,
yo desperté y desde mi habitación, que prácticamente colindaba la suya, desde mi propia cama yo le pregunté qué era lo que le ocurría. Y entonces ella, llorando, me decía que no aguantaba aquel dolor que tanto se agudizaba en ella, ¿no? Mi madre padece, mejor dicho, de grandes problemas a nivel articular, ¿no? Artrosis, artritis, reuma, y bueno, ya saben aquellas personas que padecen de esto lo mal que lo llegan a pasar y sobre todo los cambios de tiempo. Bueno, bien, saltando este pequeño preámbulo, pues decirte que yo desde mi propia cama me dirigí a ella y le dije que no se preocupase, que lo dejara en mis manos y que simple y llanamente intentase de relajarse. En aquel instante lo que hice fue, como siempre, porque siempre que hago una práctica del tipo que sea, siempre yo, por norma general, me encomiendo al cielo. Siempre pido, hago esa petición, porque aun sabiendo que el pedir no es merecer, cuando se trata de un caso así, se rompen y se saltan muchas barreras. Bien, yo sentí que tenía esa aprobación y entonces lo que hice fue entender que la manera más fácil sería poder hacer un viaje astral consciente. Y entonces, perfectamente, al instante, nada más hice cerrar los ojos y hacer algunas pequeñas respiraciones, yo vi como automáticamente salí de mi cuerpo. Es decir, la parte más sutil estaba fuera de ese vehículo físico. Tengo que decir que previamente a ello yo sentí una especie de temblor en lo que es mi mente, y a partir de ahí, ¡pum!, yo me vi observando mi cuerpo directamente, cómo mi cuerpo físico estaba ahí en una posición totalmente de relax. Bien, lo que hice fue ir a la habitación de mi madre, pero justo eso, lo que son las cosas, ¿no? Porque cuando se tratan de elementos tan etéreos, yo no abrí ninguna puerta, simplemente atravesé en cuestión de segundo todas las paredes hasta llegar al dormitorio de mi madre, que ahí recuerdo perfectamente cómo yo le tendí la mano y automáticamente su astral o su alma recíprocamente también extendió su mano para que yo así le ayudara a salir de su cuerpo. Le ayudé a salir de su cuerpo, yo observaba cómo ella observaba su cuerpo, estuvimos ahí por un plazo de unos 3 o 4 segundos y directamente la cogí de la mano y marché a un punto que era el que yo sabía que tenía y debía estar, y ahí la dejé. Le dije, no te preocupes, que ahora una energía muy sutil va a entrar a través de tu cuerpo y automáticamente esto va a hacer que palie todos aquellos dolores de los cuales pues ahora mismo te resientes. Así fue que estuvo durante pues un periodo de unos 3 minutos debajo de una especie de torre energética, algo muy extraño, y yo observaba cómo la energía, esos rayos entraban dentro de su cuerpo. Finalizado aquella práctica, volví a cogerla de la mano, volví de nuevo a llevarla a su dormitorio, dejé su alma que entrara dentro de su cuerpo de la manera más sutil y sigilosa que podía haber, es decir, ella no se despertó ni sobresaltada ni nada en absoluto. Yo marché a mi cama y lo sorprendente de todo esto es que al día siguiente, cuando yo desperté, acudí a su cuarto y le pregunté que cómo se encontraba, y ella, asombrada y extrañada, me dijo, ¿cómo me encuentro? ¿De qué? Y yo le volví y le repuse, ¿no te dolía las piernas anoche que despertaste llorando? No lo recuerdo, solo te puedo decir que estoy perfecta y no me duele nada. Qué bonito. Pues es que algo así hiciste conmigo y os lo quiero contar porque para mí fue muy especial. Son otra de las tantas cosas que he vivido y experimentado que las he guardado para mí. Y os la voy a transmitir porque, mira, yo os diré, estaba un día, yo era propensa a tener anginas, yo tenía bastantes anginas, siempre se me montaba una angina con la otra, ¿vale? Y tenía mucha, pues bueno, tú te acordarás porque estabas conmigo, te comentaba, yo tenía las anginas montadas, no podía ni tragar saliva, no podía del dolor ni tomar sopa, nada, y yo me ponía con 41 de fiebre, con 40. Varias veces me han tenido que venir los médicos a pinchar y estar tomando mucha medicación cada 4 horas, ¿vale?
eran exageradas. Y aquella vez lo estaba pasando muy mal, con mucho dolor, y le dije a Manu, anda, Manu, por favor, súbeme a los médicos del cielo, porque es que no puedo más, es que estaba fatal. Y claro, él me dijo, tú tranquila, que esta noche te subo. Yo me dispuse a dormir, y os lo juro, que no recuerdo nada, yo no fui consciente de nada, pero yo al día siguiente me levanto. Además me dormí pronto, que cuando estoy con anginas yo no puedo dormir, luego tienes fiebre, te levantas 1000 veces. Yo no me levanté en toda la noche, pero en toda la noche, y cuando me levanto por la mañana, joreo la casa, me pongo a hacer la casa, y cuando estoy haciendo mi cama hago, uy, yo no tenía anginas. De verdad, me sorprendí yo misma de decir, Dios mío, si yo anoche tenía unas anginas ayer montadas la una con las otras, y tragué. Y yo, que he sido fumadora y soy fumadora, pues cuando eres fumadora ya te levantas con la garganta un poco tocada, ¿no? Ese día mi garganta era como la de un bebé. No sentía ni al tragar, no sentía nada. Es que era como si yo no tuviese anginas, ni garganta, ni nada. Y yo decía, no puede ser. Fui al baño, me miré y tenía las anginas totalmente montadas, llenas de pus. Yo me fui a trabajar, que no cogí baja ni nada. Yo no he vuelto a tener anginas, miento, he vuelto a lo mejor a tener anginas con pus, pero no he vuelto a tener ni dolor ni fiebre. Y lo curioso es que yo luego, según una médica, cogí la gripe A, he cogido bronconeumonía, he estado 2 meses de baja, he estado queriéndome morir, pero yo no he tenido fiebre. Cada vez que voy mal al médico, yo sé que tengo anginas o algo, le digo, recétame un antibiótico, pero me dicen, ¿pero tienes fiebre? No sé cómo explicarle al médico, pues oiga, no, porque mire, estuve en los médicos de arriba y desde entonces yo no tengo fiebre, yo no sé, pero es mi realidad. Desde aquella experiencia, aquella noche, que ya no me volvió a doler, las anginas ni nada, yo he vuelto a ir a trabajar con anginas, no he tenido dolor ni he tenido fiebre. No lo sé, porque la fiebre se supone que es buena porque te cura las infecciones del cuerpo, pero a mí me quitaron el dolor y me quitaron la fiebre y no he vuelto a coger una baja por esas anginas, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? Aquí tenemos una cosa maravillosa, ¿no? Y es a donde supongo que queremos llegar con estas experiencias, ¿no? Y es que no solamente pueden ser productivas desde un punto de vista emocional, ¿vale?, gratificantes, sino que además pueden servir perfectamente para eliminar, paliar, mitigar, llamémoslo como queramos, cualquier tipo de afección o patología, pero hay una cosa muy importante, ¿vale? Yo no quiero que nadie se equivoque al respecto, ¿vale? Porque sí que es cierto que si hay ciertas, vamos a decirlo así, enfermedades que se han de padecer. No quiero decir con esto que ahora todo el mundo se ponga aquí, ¿vale? Lo quería contar, ¿sabes por qué? Porque yo pensaba, bueno, ahora si lo escuchan nuestros amigos, cada vez que alguien esté enfermo, nos va a llamar y nos van a decir, oye, pues subirnos a los médicos. Pues no, quizás a lo mejor para ese tiempo o en según qué ocasiones te lo permiten y te lo hacen, pues o por tu fe o porque necesitan que vivas esa experiencia, porque en este caso yo luego os la voy a transmitir, o por cuestiones de esas, porque yo estaba en un despertar y os tengo que decir, os lo he dicho siempre, que para ese tiempo de mi despertar viví muchos momentos de milagros, de magia, cosas, y era para que yo creyese. Luego ya no, los siguientes años no me han dado esas experiencias, me explico, que no es que esté en nuestras manos todo, sino ojalá cada noche subiríamos a alguien, ¿verdad? Claro, por supuesto, sería así de fácil. Otra cosa que sí que os quería contar, que también me impactó mucho, que para esos días o para ese tiempo, en mi despertar que se me daba todo lo que yo pedía, mi niña pequeña estaba mala, ¿te acuerdas, Manuel? Sí. Estaba bastante mala, con mucha fiebre, y yo le pedí lo mismo, pues Manuel, por favor, estoy muy preocupada, la niña vomita mucho, súbela arriba. Se le bajó la fiebre, esa noche durmió ella, descansé yo, y por la mañana de madrugada quería ir al orinal, quería ir al servicio. Yo medio dormida me arrodillé y ella en el orinal y con el chupete, que no lo olvidaré, me explicó, me dijo, mamá, he estado en el cielo con un joven. Y dije yo, ¿qué? Y dice, un hombre me ha subido y he estado en un lugar y me explicaba que había como un torreón blanco o algo blanco, y dice, y me ha dejado en un jardín con muchas flores jugando con los angelitos. Me quedé a cuadros, pero a cuadros,
y la niña la verdad es que se curó, o sea, pasó ese cuadro de anginas, lo que tuviese en esos momentos. Esos milagros, afortunadamente, yo he tenido la suerte de vivirlos, quiero decir, lo podéis desde la fe o desde vuestra experiencia, vuestro despertar, estas cosas las podéis vivir los demás también, ¿verdad? Que no es que ni Manuel ni yo seamos especiales, sino que todos desde ese punto de fe podéis vivirlo, porque hay muchas cosas que desconocemos y que merecen la pena descubrir. ¿Verdad, Correcto. Manuel? Sí, así es. Y ahora, profundizando un poquito en los sueños lúcidos, ya no viajes astrales, Manuel. No sé si quieres contar tú alguna experiencia, porque yo quiero contar o explicarles un caso que seguro que muchas de las personas vais a daros cuenta que lo habéis pasado también, que es un tipo de sueño lúcido. Sí. Bien, ¿no? Sí, correcto. Mira, ya que me das paso, te voy a decir lo siguiente, ¿no? Yo siempre sabes que soy una persona muy abierta a todo, ¿vale? Pero en ese sentido soy bastante reticente, es decir, vuelvo e insisto, para mí la diferencia que hay entre un viaje astral o un sueño lúcido pende simplemente de la claridad y la autonomía con la que tú vayas a desenvolupar esa experiencia, ¿vale? En ese sentido tengo que decirte, ¿vale?, al respecto, ¿vale?, que recuerdo que por aquel entonces, hace ya muchísimos años, estábamos pues muy interesados en todo tipo de experiencias de esta índole, bien, y bueno, sucedió que uno de los amigos con los cuales hablábamos mucho sobre esto y experimentábamos, porque al fin y al cabo todo es experimentar para saber qué es lo que eso te va a aportar, ¿no? Decidimos encontrarnos en un punto de una montaña, el cual en alguna ocasión habíamos frecuentado, con la diferencia que en este caso lo íbamos a hacer cada uno de nosotros desde su lugar de reposo, es decir, desde su dormitorio. Aquello lo hicimos simple y llanamente por el mero hecho de poder saber qué se experimentaba en aquel sentido, ¿no? Para que después, al día siguiente, pues intercambiáramos pues ese tipo de opiniones e ideas al respecto. Bien, pues pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Que yo pues fui consciente de salir directamente de mi cuerpo y directamente pues lo que hice fue ir a ese punto, a ese enclave que ya se había trazado de un inicio, ¿no? Ahí nos encontramos, estuvimos charlando toda la noche de muchas cosas, nos estuvimos quedando perfectamente con los detalles de la ropa y lo que llevábamos, porque quedamos que al día siguiente nos volveríamos a encontrar de nuevo, para ver si aquello había sido real o había sido simplemente algo ilusorio. Bien, pues para sorpresa de cada uno de nosotros, al encontrarnos al día siguiente, tal como pactamos, ¿vale?, nos dimos cuenta que realmente fue real, porque nos vimos perfectamente con la misma ropa que la noche anterior habíamos tenido y con las mismas particularidades. Eso fue muy sorprendente. Y yo tengo una pregunta aquí, Manuel, ¿no os llamasteis? ¿Cómo? Al despertar nos llamasteis para ver si era real, ¿no era lo más fácil? Claro, cuando tú te despiertas, llamaros por teléfono y decir, oye, has estado aquí en la montaña en este punto, ¿nos hemos visto? No, porque la charla fue anterior a la experiencia y entonces ya se pactó así, se pactó que después, al día siguiente, pues lo que haríamos sería un poquito analizar todo lo que sucedió y ver cómo nos encontramos y cosas sorpresas, porque te voy a contar por qué, ¿vale? Porque para hacer esto más real, ¿vale?, lo que hicimos fue llevar 2 hojas en blanco, ¿vale? Y entonces ahí cada uno hacer las preguntas y las respuestas las cuales habíamos hecho allí arriba y luego intercambiarlas. Y al intercambio, pues tanto las preguntas como las respuestas fueron las mismas, tanto de unos como de otros, con lo cual eso pues dice mucho al respecto. Buscábamos experimentar, simplemente. Qué bueno. No, si experiencias bonitas las hay, desde luego. Pues nada, yo deciros antes de terminar, que mucha gente lo ha dicho y yo he tenido experiencias. A mí me ha pasado, como a tantos de vosotros, que de repente he despertado, o sea, en un sueño, he sido consciente que era un sueño, estaba en mi habitación, yo tenía una habitación muy grande, unos 40 metros, es que es una guardilla, ¿no? Y me movía por la guardilla y de repente veo unos interruptores rotos, entonces me doy cuenta de que estoy soñando. Digo, uy, debo estar soñando. Entonces ahí ya empiezas a tener lucidez, ¿verdad? Eso puede ser un sueño en el que tú ya eres consciente de que estás soñando, pues un sueño lúcido, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, pues quiero despertar. ¿Cuántas personas? Yo
voy a intentar mover la pierna, voy a intentar hacerme daño, voy a intentar arañarme, mover los dedos o clavarme una uña, y que no hay forma de despertar, ¿verdad? Luego a mí me pasa en ese mismo sueño, de repente, encender la luz de la mesilla y decir, uff, ya me he despertado, sentarme en la cama, decir que bien, ir a bajar las escaleras, ir a encender el interruptor y verlo roto otra vez. Y yo, madre mía, que no he despertado. Volverme a levantar, encender la lámpara, ir al interruptor, verlo bien, bajar, que esto es muy curioso, a la habitación de mis padres corriendo y entrar para decirles que tenía una pesadilla muy rara porque estaba dormida, pero estaba por mi habitación, entrar en la habitación de mis padres y de repente levantarse los dos, te lo juro, y tener la cabeza de calabaza, de verdad que tenían una cabeza de calabaza con ojos y boca y nariz. Y cuando los vi con la cabeza de calabaza dije, ay Dios mío, que sigo soñando. Yo te pregunto, ¿no te habrás confundido y estábamos en época de Halloween? No, ¿Seguro que no? Que esto es real, Manuel. Bueno, vale, el caso es, perfecto. claro, tomas conciencia de que estás soñando y ya como pude me desperté. ¿Qué he averiguado a raíz de esos sueños? Que bueno, es verdad, si te miras las manos en ese estado, te despiertas. No tienes que intentar moverte, ni intentar arañarte, ni sufrir tanto, que yo padecí, tuve varias experiencias de esas, que quizás son los miedos, ¿no? Que hay, Sí. no lo sé, tuve varias experiencias y una vez cuando me volvió a pasar, de hecho miento, tenía ganas de que me volviese a pasar porque ya sabía que eran sueños en los que yo podía hacer lo que quisiera y controlarlo, y para comprobarlo de las manos, y nada más que me pasa, me miro las manos y me despierto. Y entonces dije, madre mía, ahora que lo he conseguido, y me despierto la primera. Entonces es bueno que lo sepan. Sí, no, por supuesto. Y yo, mira, si me permites, quiero puntualizar algo más a este respecto, que es muy importante, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, después de esos años, ¿no?, de práctica continua, tengo que decirte que uno de los aspectos principales por el cual pues hago esos viajes es porque hay unos puntos intermedios en lugares muy concretos en los cuales sirven perfectamente para recargarte de energía. Para mí esto es lo más importante, es cargarte de esa nueva vida para que después al día siguiente pues puedas desenvolupar tu día a día de la mejor manera. Para mí solamente con esto es suficiente. Pues gracias, Manuel. Vamos a tener que terminar ya el programa de hoy. Para despedirme, decirles a todos nuestros oyentes que podréis escuchar unas cosas de nosotros, os metéis en internet y otro experto o otra gente que ha tenido viajes astrales y se ponga a hablar puede decir otras cosas. Cada uno habla según sus experiencias, no os volváis locos. Siempre os lo digo, escuchar para ir despertando y para ir teniendo una noción de conocimiento, pero quedaros siempre con vuestras experiencias, ¿vale? Con vuestra mente, vuestra forma de pensar, vuestra forma de razonar y vivirlas, de verdad, no tengáis miedo y vivirlas, que merece la pena. Así que investigar por internet, hay mucho que está en esas redes que os puede dar grandes enseñanzas, gente experta, ¿verdad? Así es. Porque nosotros ya a la semana que viene vamos a hablar ¿de qué? Visitantes de dormitorio, por ejemplo, sí, adopciones y encuentros en cuarta fase. Alucinante, señores. Así que bueno, hasta la semana que viene. Os dejamos con la conferencia de Javier Sierra, que sabemos que os van a gustar. Que tengan buena semana. Que tengáis un bonito viaje y que seáis muy felices.